No es fácil cumplir los mandamientos. No es fácil. El Shabbat es un mandamiento. Es el cuarto mandamiento. O sea, descansar en el día de reposo para venir a estudiar las Escrituras es un mandamiento. En el Shabbat no caía maná para alimentar a los hebreos en el desierto, porque en el Shabbat se estudiaba la palabra. La gente pensaba que el pueblo de Israel se ponía a dormir todo el día. Eso es lo que la gente cree. Que cuando Dios le decía no puedes trabajar y en el Shabbat no va a caer maná, entonces ellos se quedaban en la casa comiendo y durmiendo. Pero eso no era lo que ellos hacían. En el Shabbat, en el día de descanso, no se trabajaba, no tenían ni siquiera que hacer comida ni preparar la comida, porque la comida ya estaba preparada desde el viernes. ¿Y saben por qué? Porque Dios quería que ese día se dedicaran al estudio de la Torá. Y el único trabajo que te da descanso es estudiar la Torá. Todos los trabajos te cansan, porque todos los trabajos tú descargas energía, tú desgastas energía, por eso necesitas comer. El único trabajo que tú no descargas energía, sino que absorbes energía, todo lo contrario, es estudiar la Torá. Cuando estudiamos la Torá, recibimos la energía que procede del Padre. Por eso ni siquiera tenían que preparar comida, ya estaba preparada para que se dedicaran exclusivamente a eso, a estudiar la Torá. Cuando nosotros venimos acá, débiles espiritualmente, y trabajamos estudiando la Torá, salimos fortalecidos. Todo lo contrario a cuando usted está trabajando. Usted está trabajando y cuando ya son las 12, ya las fuerzas no son las mismas, porque necesita ingerir nutrientes para darle energía al cuerpo. ¿Verdad que sí? Y si ya usted sigue trabajando y se hacen las 5, y si usted sigue después de las 5, el cuerpo como que le vuelve a pedir otra vez comida, porque usted descargó, gastó las energías en el trabajo. Pero aquí, en este lugar, usted no descarga energía, sino que usted absorbe una energía espiritual. Cuando Moisés estuvo recibiendo la Torá, él no comió. ¿O qué creen ustedes? ¿Se llevó alimentos para 40 días? Necesitaba por ahí varios burros, ¿no?, llenos de comida. ¿Y dónde los iba a cocinar? ¿Dónde los iba a preparar? Entonces, ¿sabe qué sucedió con Moisés? Se alimentó con la misma energía que se alimentan los ángeles. Los ángeles no comen, se alimentan de la gloria de Hashem. Entonces, cuando usted viene acá, usted come lo que comen los ángeles. La energía espiritual que nos fortalece y nos mantiene firme durante esta semana que se aproxima. Esta semana usted va a ser bombardeado por información. El mundo va a tratar de absorber su alma, su amigo va a tratar de distraerlo, el trabajo va a tratar de agobiarlo, y si usted está débil espiritualmente, usted va a caer. Pero como usted vino a alimentarse hoy, entonces eso le da fuerza para que usted pueda soportar esta semana con éxito. En la parashá de hoy, ¿verdad?, que habla del nacimiento de Moisés, vamos a tocar un tema bien interesante. Vamos a terminar el tema que empezamos el miércoles
o vamos a terminar de explicar el nombre de Moisés o por qué Moisés fue llamado así. Y hoy vamos a tocar el tema de por qué se le buscó una nodriza hebrea para amamantar a Moisés. Eso tiene una explicación. No lo encontramos en la Biblia, pero lo dice el Midrash. Y con la ayuda del cielo vamos a explicar cuál es la razón por la cual Moisés fue llevado donde una hebrea que pues terminó siendo su madre. ¿Quién mejor que su propia madre para darle de beber al niño o de mamar al niño la leche que realmente él necesitaba? Esos son los milagros que hace el Eterno, que Faraón dicta que los niños hebreos tienen que morir, y una hebrea da a luz un hijo, y del Faraón sale el dinero para alimentar al niño. Mire cómo Dios invierte todas las cosas. Cuando nos quieren hacer daño, Dios invierte todas las cosas para que salgamos beneficiados. O sea, Moisés, ¿verdad? O la madre de Moisés recibió dinero para alimentarlo, y luego Moisés fue alimentado, educado, enseñado y viviendo muy bien dentro del palacio del Faraón, después que el Faraón había dictado que los niños hebreos tenían que morir. Esas son las cosas que hace el Eterno. Entonces, vamos a terminar la explicación de lo que sucedió con el nombre de Moisés. No antes, hermanos, sin recordarles que compartan los videos. Saludamos también a todas las personas que nos escriben, los que hacen sus comentarios son bien recibidos. Un saludo a los amigos, hermanos que están creo que Orlando, nos miran de Orlando, de Portugal, de Miami, del sur, en fin, de cualquier parte que nos estén mirando. Les deseamos un Shabbat Shalom. Y sobre todas las cosas, le suplicamos que nos apoyen en este ministerio de llevar luz a las naciones. El propósito nuestro es llevar o explicar las Escrituras de tal modo que el creyente no solamente sea un creyente, sino que sea un discípulo que las haya comprendido usando la fe y la razón. La fe y la razón, que son las dos alas, o el conocimiento, de las Escrituras, usando el conocimiento de las Escrituras y la razón, que son las dos alas que necesitamos para nuestra fe. Entonces, regresando al tema del nombre de Moisés, habíamos explicado que este nombre lo recibe por parte de su madre adoptiva. Ella mira la barquilla, lo saca del agua y entiende que él ha sido rescatado, y por ende su nombre, o el nombre que ella decide colocarle, es Moisés. ¿Qué quiere decir? El que fue librado de las aguas, que fue rescatado de las aguas, que fue salvado de las aguas. Este nombre que él recibe de parte de una egipcia no es cambiado por Dios en ningún momento. O sea, Dios determinó que ese nombre continuara hasta el día de hoy. Y hemos visto que hombres importantes de las Escrituras como Abraham, Jacob, Sara, en el caso de Sara, de la esposa de Abraham, a José le cambiaron el nombre. O sea, vemos cambios de nombre en muchas partes de las Escrituras. Sin embargo,
En el caso de Moisés no miramos que se le cambie el nombre. Como un líder, ¿verdad?, tan importante, como un personaje tan importante de las Escrituras, a quien han bautizado con un nombre dado por una egipcia, ¿verdad?, se le permanece o se le deja el nombre hasta el día de hoy. Bueno, la explicación es porque el nombre de Moisés tiene mucho que ver con lo que él iba a cumplir, con la misión que él iba a cumplir. Así que proféticamente esta mujer estaba dando el nombre correcto. Es importante, hermanos, recordar que a pesar que Dios tiene un propósito con un pueblo, o tiene un pacto con un pueblo, Dios no se ha desligado de las naciones. Y en muchas ocasiones ha usado a personas que no pertenecen al pueblo de Dios para hacer grandes cosas. En otras palabras, Dios no se desentiende de las naciones como algunos piensan. La gente se adueñan de Dios. Es que Dios es Dios mío nada más. Y piensan que no es Dios de los otros. Y aquí vemos que Dios, ¿verdad?, usa a esta mujer para salvar al niño, para cuidarlo en el palacio, para que fuese educado en las ciencias egipcias y que más tarde, por supuesto, se convertiría en el salvador del pueblo hebreo. Entonces, fue una gentil, una egipcia, quien Dios usó, ¿verdad?, para este propósito maravilloso. Anteriormente vimos también a una egipcia que termina casándose con José, de cuya descendencia, ¿verdad?, serían como las estrellas del cielo, porque esa gran multitud que Jacob mira detrás de Efraín, no era otra cosa que el pueblo de Dios, que un día iba a estar por todas las naciones, y que precisamente viene de una egipcia con un hebreo. Más adelante también vamos a ver el caso de Ruth, una mujer que no es descendiente de Abraham, pero juega un papel importante, inclusive en la genealogía del maestro de Yeshua. Entonces, Dios no se desentiende del mundo. Otro personaje también muy nombrado por la Biblia, que no es del pueblo hebreo, a quien Dios titula como ungido, es Ciro, un rey gentil. Entonces, ¿qué nos enseña esto, mis hermanos? Que Dios es Dios de los hebreos, pero sigue siendo Dios del mundo, de todas las personas. Entonces, esta mujer coloca el nombre a este niño Moisés, o le da el nombre de Moisés al niño, y con este nombre se mantiene. ¿Qué quiere decir Moisés? El que fue rescatado de las aguas. Más adelante Moisés es llamado por parte del Eterno, y Moisés recibe la ley, la palabra de Dios, que traería a el pueblo que quisiera pactar con Dios. En otras palabras, Moisés era el encargado de traer la palabra que proviene del cielo para que el hombre pueda vivir en justicia y estar conectado con su Padre que está en los cielos. ¿Qué tiene esto que ver con el nombre de Moisés? Bueno, nosotros sabemos que fue Moisés el que un día le tocó sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y así como él fue sacado de las aguas, salvado de las aguas, Moisés es usado como salvador para sacar al pueblo de Israel que está navegando en las aguas egipcias de las religiones.
Esto es interesante. ¿Cómo lo salva? Porque la gente piensa que Israel salió santificado de Egipto. ¿Sí? La gente cree que Israel salió un pueblo santo. Y se les olvida de que en Egipto se habían contaminado. La prueba está en la fabricación del becerro de oro. En otras palabras, habían recibido un poquito de levadura de las enseñanzas de los hombres. Y ese poquito de levadura le leudó toda la masa. Porque eso le costó 40 años vagar por el desierto y que esa generación no entrara a la tierra prometida. Entonces, la santificación no la recibieron en Egipto. Por eso tenían que salir fuera de Egipto. Faraón decía, dígale a los hebreos que hagan culto acá, a su Dios. Él dice, no, aquí no, bien lejos de acá. Tenían que recibir la santificación fuera. ¿Y cuál era la santificación que el pueblo iba a recibir? Bueno, precisamente lo que Moisés les iba a entregar. Y lo que Moisés le entrega es lo que los saca de las aguas, lo que los salva de las aguas de las religiones, de todas esas enseñanzas que habían recibido en Egipto. Ellos quedan liberados a través de las enseñanzas que Moisés les estaba dando ahora, que había recibido precisamente del Padre que está en los cielos. Era la palabra pura que venía de los labios del Eterno y que ahora estaba siendo transmitida por este hombre. Entonces, el nombre Moisés tiene el significado correcto, por eso nunca se le cambió el nombre. Él es el que nos saca de las aguas. Cuando nosotros estuvimos dentro de las religiones que estuvimos, llámenla como usted quiera llamarla, usted estaba navegando o estábamos navegando sobre esas aguas, sobre las enseñanzas de los hombres. Y es por eso que las personas no se estabilizan en una iglesia, sino que andan siempre de un lado para otro y se mueven de aquí para allá. Porque así como las aguas se están moviendo, entonces de esa misma manera las personas se mueven, de acuerdo a cómo las aguas se van moviendo. Y por eso es que en las iglesias entran de repente cierto tipo de doctrina. Entonces, que le llaman soplos del Espíritu. Y de repente en una iglesia la gente comienza a recibir una nueva enseñanza del gozo del Espíritu. Y comienzan todo el mundo a reírse. Porque como las aguas se mueven, esos espíritus se mueven para mantener entretenido a las personas. Porque ellos no tienen la palabra verdadera. Entonces, ¿cómo te entretienen? ¿Cómo te tienen allí sentado, usándote, manipulándote? ¿Cómo lo hacen? Con circos. Traen cantantes, traen un payaso que hace reír a la gente, traen profetas que le adivinan el futuro a las personas, y las personas se mantienen allí, entretenidas, oyendo lo que quieren oír, y riéndose, o cantando. Entonces, los centros de estudios bíblicos se han transformado en circos. ¿Por qué? Porque no hay la palabra del Eterno. Están las enseñanzas de los hombres. La palabra que Moisés recibe de parte de Hashem es la que te salva de eso. Miren hermanos, es tanto. En las iglesias tradicionales, la mayoría de nosotros estuvimos allí,
nos enseñan que la ley pues es algo que no hay que cumplir, que está abolida, que de hecho el Mesías la eliminó, la clavó en la cruz, según ellos, y que por lo tanto nosotros no necesitamos de eso, no necesitamos de la palabra de Moisés. Eso es lo que nos enseñan allá. Si usted le hace una pregunta a cualquier pastor que tenga un pequeño conocimiento de la palabra de Dios y le pregunta cuál es el significado del pecado, y si tiene conocimiento de la Biblia, él va a decir que el pecado es la infracción de la ley. Eso es lo que va a decir el que tenga un conocimiento básico de la palabra. Probablemente vayas a encontrar el que te diga, no, es que pecar es matar, pecar es robar, pero la definición bíblica es la infracción de la ley, el rompimiento de la ley. Eso es pecado. Entonces, ¿cómo es posible que se supone que dentro de esa organización o de esa religión, ¿verdad?, tus pecados han sido perdonados cuando tú sigues violando la ley? Yo quisiera que me lo explicaran, pues yo no lo logro entender. Según ellos están libres de pecado, violando la ley. Pero ¿qué es el pecado, hermanos? El pecado es el incumplimiento de la ley, no es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos entrega Moisés a nosotros? Moisés nos entrega a nosotros precisamente eso. Nos entrega el pacto. Nos entrega los mandamientos para que nosotros nos mantengamos alejados de las aguas de las religiones, apartado. Yo creo que en una ocasión dije que, no sé si lo dije o lo expliqué, que existen dos cosas nada más: existen religiones y ley. La ley es una cosa y las religiones son otra cosa. La ley es los mandamientos que Dios te otorga para que vivas en pacto con Él, y las religiones son las enseñanzas de los hombres para tratar de agradarle al Padre. Y allí incluyen hasta los sacrificios. De allí las famosas palabras de Samuel que le dice a Saúl: porque vale más la obediencia que los muchos sacrificios. Entonces, existen dos cosas nada más: religiones, no importa el nombre que usted le quiera dar, llámela como usted quiera, y existe la ley que Dios nos otorga a todos los hombres, no son solamente para el pueblo de Israel. Eso es otro mito. Cuando se entregó la ley en el Sinaí, se entregó en un territorio de nadie, enseñándonos que era para todo el mundo. Se transmitió en 70 idiomas. Se tradujo en 70 idiomas a través de los ángeles por los 70 idiomas de las 70 naciones de aquel entonces. Lo mismo sucedió en el Pentecostés. Las personas recibieron el Espíritu Santo para transmitir en diferentes idiomas las enseñanzas que el Maestro había dado, recordándole al pueblo de Israel la verdadera ley que había procedido un día de la boca de Moisés, o de los labios de Moisés. Entonces, lo que nos salva a nosotros es eso. ¿Qué nos salva? El ser librado del pecado. El ser apartado del pecado. El ser santificado para Dios. ¿Y cómo nos santificamos? Cumpliendo sus mandamientos.
La salvación no es pronunciar un nombre. Muchas veces las personas piensan que la salvación es un acto mágico. Es que yo pronuncio de que Cristo es mi Salvador y a partir de ese momento yo soy salvo y tengo un tiquete ya para la salvación. Y eso no es así. Lo que te ofrece Dios a través del Mesías es iniciar un pacto, como lo hizo con Moisés. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y le ofrece un pacto. Si ustedes guardan mis mandamientos, entonces serán mi pueblo. Y con el Mesías sucede exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, porque entendemos que Moisés es una sombra del Mesías, de Yeshua. Por eso no puede haber diferencia entre Moisés y Yeshua, porque Él es el cumplimiento. Él es el que rectifica, el que reabre de nuevo el contrato. El contrato que Moisés un día le entregó al pueblo. Como lo dice Jeremías, este es el nuevo pacto que yo haré con la casa de Israel. Voy a poner ahora mis palabras, la ley se las pondré en sus corazones. Entonces, lo que te salva es eso, estar apartado del pecado. ¿Y cómo estás apartado del pecado? Pues cumpliendo la ley, guardando los mandamientos de Dios. Entonces, el nombre de Moisés es un nombre profético, que a pesar que fue la hija de Faraón quien le coloca ese nombre, Dios nunca se lo cambia. Y es interesante, porque un personaje tan importante después del Mesías, solo viene Moisés. Es el segundo, vamos a decirlo así. Primero el Mesías y luego Moisés. Es el segundo en la lista. Primero está Hashem, por supuesto, pero estamos hablando de hombres. Después de Hashem viene el Mashiach y luego le sigue Moisés. Así de sencillo. No ha habido otro hombre más grande después del Mashiach que Moisés. No lo ha habido. Ni Salomón, nadie. Un hombre quien hablaba personalmente con Dios. Y si usted lo ha encontrado, pues déjemelo saber. No lo he encontrado. Entonces, primero está el Mashiach y luego está Moisés. Entonces, su nombre, hermanos, no pudo ser cambiado o no fue cambiado precisamente porque era un nombre profético. Lo que trae Moisés o lo que recibe Moisés de Dios y nos entrega a nosotros es lo que nos mantiene salvo del mundo de las religiones, de las aguas turbulentas de las religiones. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y la palabra de Moisés, la Torá, nos saca a nosotros de las religiones del mundo. Ahora, ¿por quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. Ahora es Yeshua el que nos entrega las llaves para entender las Escrituras, para que regresemos al pacto y para poder ser librados de las aguas. Y así como Moisés se llama el que es salvado de las aguas, siendo Moisés un tipo del Mesías, Yeshua, a través de la palabra, que no es otra que la que entregó un día Moisés, nos salva de los ríos y de los mares de las religiones. Por eso nunca pudo, o por eso se mantuvo el nombre y por eso Dios se lo dejó. Un nombre que fue puesto por un egipcio. Bien, vamos a tocar ahora un tema interesante. Ya dejando claro esto, vamos a tocar un tema interesante, que es el tema de amamantar al niño.
nosotros leemos las escrituras y nos damos cuenta que Moisés, o la hija del faraón, Batia, creo que se llama, Batia, así creo que se llama, Batia, discúlpeme si no lo pronuncio bien. Ella busca una mujer, ¿verdad?, de las hebreas para que amamante a Moisés. Nosotros no sabemos por qué lo hizo. Pues ella podía habérselo llevado al palacio y cualquier otra mujer egipcia le podía haber dado de beber o de mamar. Esa información no la tenemos en la Biblia, pero ¿qué dice el Midrash de esto? Que cuando Moisés probó la leche de una egipcia, sencillamente la rehusó, la rechazó. No la quiso tomar. Entonces, esa es la razón por la cual ella dice: tendré que buscar, como es un niño hebreo, tengo que buscar una nodriza hebrea que lo amamante. Y allí es donde aparece la hermana de Moisés. Y le dice: yo te consigo una, no te preocupes. Y le trae su propia mamá. ¿Por qué Moisés no toma una leche, o por qué Moisés no toma o no bebe la leche egipcia? ¿Era pecado eso? Por supuesto que no. Eso no era pecado. Lo estaba criando una madre egipcia. ¿Cuál era el problema de que tomara leche egipcia? ¿Por qué Moisés la rechaza? Moisés rechaza la leche egipcia porque eso tiene un significado espiritual. Claro. Primero era la leche de su madre, de su propia madre. Número uno, físicamente ibas a quedar mejor alimentado, porque lo que más te alimenta a ti es la leche de tu mamá. Si a ti te amamanta otra mujer, tú quedas alimentado, pero no de la misma manera que lo hace tu madre. Número uno por allí. Pero allí había una profecía encriptada. La leche que estaba recibiendo Moisés, ¿verdad?, con su verdadera madre, no solamente era la física, sino la espiritual. Y en esos pequeños y cortos años que ella estaba amamantando a su hijo, ella estaba enseñándole a él: tú eres un hebreo, tú eres el salvador de los hebreos, tú eres el redentor de este pueblo. Entonces él crece con eso. Él sabe perfectamente que va a ser, o él está en el palacio egipcio desde muy pequeño, pero su alma estaba ligada al pueblo hebreo. Porque había recibido, ¿qué cosa? La leche no adulterada. Primera de Pedro 2:3 dice: deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿cómo es posible que Moisés, que iba a salvar, el trabajo de él era salvar el pueblo que estaba cautivo en Egipto, hubiese recibido una enseñanza egipcia antes de la enseñanza hebrea que se le estaba dando su madre? No tenía lógica. Era necesario que la madre y el padre de Moisés, en esos cortos años que lo tuvieron, le inyectaran la información necesaria para que él creciera sano espiritualmente y para que pudiera enfrentarse al mundo que lo iba a rodear, y nada más y nada menos que a todas las comodidades,
y todas las influencias que estaban alrededor del faraón. Recordemos, mis hermanos, que el faraón no estaba solo. Faraón estaba rodeado de sacerdotes. Y todos esos sacerdotes, y aparte de ellos, algunos sabios, entre comillas, iban a estar rozándose con Moisés. Así que Moisés tenía que estar sano espiritualmente para no contaminarse con toda esa información que estaba en el ambiente. Esa es la razón por la cual él rechaza la leche de la egipcia. En otras palabras, él está rechazando las enseñanzas que provienen de Egipto. Y ese es el consejo que le damos nosotros a las personas que nos oyen. Nuestro trabajo aquí, mis hermanos, es llevar una luz. La palabra no procede de Roma, mis hermanos. La palabra procede de Jerusalén, procede del pueblo hebreo, de Israel. Ellos son los encargados de la palabra. Y cualquier otro pueblo, llámese como se llame, son imitadores. No solamente imitadores, sino suplantadores. Están tomando el lugar de Israel. Pero la palabra no procede de Roma. ¿Qué dice Revelaciones? Sal de allí, pueblo mío. Esa no es la madre espiritual que tú necesitas. No es Roma, ni sus hijas. La madre espiritual que tú necesitas es tu madre hebrea, la que te va a dar la leche espiritual para que crezcas sin contaminación. Por esa razón, Moisés rechaza la leche de un egipcio. Y le tienen que buscar una nodriza que lo amamante. Qué bueno que aquí hayan muchos Moisés. Sí. Qué bueno que nosotros tengamos ese espíritu de Moisés. Y qué bueno que las personas, bendecidos aquellos que tienen ese espíritu, esas personas que nos miran a través de las redes sociales, que tengan apetito, buen apetito por la leche espiritual no adulterada. En otras palabras, que tengan un buen apetito. Porque esa leche es la que lo va a hacer crecer. La misma leche que tomó Moisés, las enseñanzas de sus padres, también las tomó, la misma leche la tomó nuestro Santo Maestro. Hay personas que piensan que él ya nació sabiéndose toda la Biblia. Hay personas que creen eso. No, él nació ya con toda la palabra. Entonces no tiene lógica, si él ya se la sabía, que él fuera a la sinagoga a aprender, como lo dice las Escrituras. Y él crecía en conocimiento. ¿Qué quiere decir crecer en conocimiento? Que estudiaba la Biblia, estudiaba el Tanakh, estudiaba las Escrituras. Creció tomando buena leche. Y como creció tomando buena leche, nos pudo dar buena alimentación a nosotros. Por eso les digo, la misma leche que tomó Moisés de una mujer hebrea
la toma el Mashiach, Yeshua. ¿Cuál leche? La palabra no adulterada. ¿Dada por quién? ¿Por los maestros de la época? No. Él estaba siendo enseñado por verdaderos sabios que tenían una interpretación muy buena de la palabra de Dios. Él conocía perfectamente la Torá, la conocía perfectamente. Esa es la razón por la cual nosotros lo vemos discutiendo con los otros maestros. Ellos tenían sus opiniones. Ellos le estaban dando una interpretación incorrecta, pero las enseñanzas que el maestro había recibido no eran de ellos. Eran de verdaderos profetas, verdaderos maestros. De hecho, se dice que él fue discípulo de Jonahán, de Juan el Bautista, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Y sabemos que Juan el Bautista no era cualquiera. Era un rabino, respetado, ungido desde el vientre de su madre. ¿Se han leído la parte que dice que de los hijos de los hombres no hay otro más grande que él? ¿Y quién lo dijo? El Mashiach. ¿Por qué él viene al Jordán frente a Jonahán, frente a Juan el Bautista? ¿Por qué él viene allí? Porque tú te presentas frente a tu rabino para ser bautizado. Por eso él viene allí, se presenta delante de él. En otras palabras, hermanos, él no había tomado cualquier leche. Y esa leche que él tomó es la leche que nos da a nosotros. Creció espiritualmente sano. Se mantuvo sano y saludable por lo que había recibido, por ser hijo de una mujer hebrea, por haber nacido dentro del pueblo hebreo, que era el que había recibido la ley de Moisés. Y esa es la razón, hermanos, por la cual Dios lo unge y lo declara el Mashiach de Israel, y no solamente de Israel, sino del mundo. Y en el libro de Revelaciones, cuando Juan ve que no hay nadie que abra el sello, o que abra el libro, perdón. Cuando Juan ve que hay alguien o que no hay quien abra el libro, me gustaría leerlo, porque es interesante. Revelaciones 5 o Apocalipsis. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Hay personas que piensan que el libro estaba escrito en las hojas y en la parte de afuera de las hojas, o sea, en la carátula. Me imagino que siempre hay quien piense así. Estaba escrito por fuera y por dentro. Pero no es eso lo que está diciendo realmente, sino que habían palabras allí que tenían un significado profundo que no se podían entender superficialmente. Estaban escritas por fuera y también por dentro. En cada palabra habían significados ocultos. Eso es lo que está diciendo el libro, o lo que está diciendo la palabra. Estaban escritas por dentro y por fuera. Las leían, pero dentro de esas palabras había otro mensaje. Y no solamente eso, estaba, ¿qué cosa? Sellado con 7 sellos. ¿Qué quiere decir esto? Que el libro estaba cerrado.
Estaba cerrado a nuestro entendimiento. No lo podemos entender, porque a pesar de que está abierto, tú puedes abrir la Biblia y la puedes leer. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí. Es más, la tienes allí en el teléfono inteligente. La tienes en todas partes, en la librería, la tienes en tu casa, en la oficina, donde quiera puedes agarrar la Biblia y abrirla. Y puedes leerlo. Pero la leerás por fuera, pero no por dentro. Pero la idea es que la leas por dentro. La idea es que recibas el verdadero mensaje que está inscrito aquí adentro de la palabra. Por eso el libro está sellado. ¿Y sabes quién es el digno de abrir el libro? Yeshua, el Cordero. Él es el que abre el libro. Pero no es el que físicamente, ¿verdad?, le da vuelta a la página, o abre la Biblia, o desenrolla el pergamino. No, mis hermanos. Él, a través de su Espíritu, nos da el entendimiento para comprender las Escrituras. Eso es lo que está diciendo acá. El libro está sellado. Esa es la razón por la cual existen tantas religiones. Tantas. Porque cada quien le da una interpretación distinta, diferente. Porque el libro está sellado, hermanos. Y hay uno solo digno de desatar los sellos. Y no son los rabinos que están por allí. Ellos tienen conocimiento de la Biblia y saben muchísimas cosas. Pero déjeme decirle que la están leyendo por fuera. Porque el único digno de leerla por dentro es Mashiach, Yeshua. Y si tú lo reconoces como Mashiach, y si tú entiendes, aceptas que Él es el maestro, el profeta que Dios levantó para su pueblo, entonces Él te da de su espíritu. Y es cuando tú abres el libro y no solamente lo lees por fuera, no solamente lees las palabras literalmente, sino que dentro de esas palabras hay mensajes ocultos. ¿Y saben cómo se llama eso, mis hermanos? ¿Saben cómo se llama eso? Leche espiritual, no adulterada. La que tomó Moisés, la que tomó Mashiach, Yeshua, y la que Él está dando a su pueblo. ¿Ahora entienden ustedes por qué Moisés rechazó la leche de una egipcia? Porque él no le podía dar religión a las personas. Él tenía que traer la palabra que procede de nuestro Padre que está en los cielos. Shabbat Shalom, mis hermanos. Que esta enseñanza pueda servir para el crecimiento de vuestras almas.